Bienvenidos a De Izquierda a Derecha. Hoy es domingo 22 de agosto y tenemos con nosotros a Ana Gutiérrez Garza, socióloga por la UNAM y realizó sus estudios de maestría en economía en la Universidad de París. Además es investigadora y profesora de economía y actualmente realiza sus estudios de ingeniería en petróleo. Ana Gutiérrez, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muy interesante su programa y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Ana, pues hemos leído un poco de lo que has hecho sobre tu investigación de energía y petróleo, más que nada en petróleo, y, y queríamos saber un poco más sobre la historia del petróleo en México. No sé si nos podrías dar un poco de introducción sobre el petróleo en México y su historia. Por supuesto, bueno, desde un punto de vista histórico, económico, pues la historia del petróleo en México está relacionada pues con el desarrollo histórico, pero en particular con el desarrollo histórico relacionado al sistema capitalista, cómo se ha desarrollado en México, y también con este concepto de con las formas de propiedad de los recursos petroleros. Y bueno, por supuesto, con el tipo de mediación o injerencia del Estado mexicano en los recursos. Si me doy a explicar, es decir, en términos generales está ligado a las relaciones sociales de producción, ¿no? Y bueno, en este caso estamos hablando de una commodity fundamental para el sistema capitalista internacional, como es el petróleo, como lo ha sido a lo largo del siglo XX, a lo largo en este siglo XXI aún lo es. Y en el caso de México, podríamos dividirlo en cuatro etapas. La primera etapa es una etapa que va al final de la época colonial y comienzos de la época postcolonial, cuando se comenzó a dar cierto valor económico al hidrocarburo, es decir, cuando se iniciaron las primeras exploraciones, ¿no? En México, que fue desde 1869. Y bueno, con esta etapa terminaría con el periodo del Porfiriato, ¿no? Entonces tenemos esta primera etapa, una segunda etapa que es muy recordada por los mexicanos, debido a que tenemos en nuestro imaginario colectivo las lecciones de la Revolución Mexicana. Entonces, esta segunda etapa comienza precisamente con la Revolución Mexicana en 1910 y con el espíritu de esta época que es plasmado en el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917, ¿no? No sé, ustedes pueden interrumpirme si tienen alguna duda. Bueno, esta etapa pues contempla la expropiación petrolera de 1938 encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas. Y finalmente, bueno, más bien, y la tercera etapa sería desde el periodo de 1982 con el periodo del neoliberal, que llamamos el neoliberalismo, que es previo a una crisis económica internacional y también corresponde a una coyuntura también de la crisis de la deuda de muchos países latinoamericanos. Y esto coincide y es un parteaguas para un cambio de modelo económico y cambiamos al modelo neoliberal. Y esto también repercute en la industria energética, no solamente en el petróleo. Y finalmente, ahora sí, estamos viendo, después de más de cerca de 36 años de neoliberalismo, estamos viendo la cuarta etapa, a lo que yo lo he llamado la cuarta etapa, que es con el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque desde su proyecto de nación, desde la primera vez que intentó ganar las elecciones, planteaba la recuperación del sector energético, y de hecho es una de los puntos muy, muy importantes de su plataforma política. Y bueno, es interesante, ¿no? Es interesante que analicemos esta parte, todo lo que está pasando ahora con los cambios que están sucediendo en este gobierno. Así es.
en estos últimos días, tengo entendido que han estado investigando a Ildefonso Guajardo y el exsecretario de Economía. Y él tuvo un rol importante en la reforma, en lo que quería ser la reforma energética, que ahora Andrés Manuel y su equipo dieron un poco marcha hacia atrás. Y bueno, y con esto lo menciono porque quisiera yo preguntar que en los mexicanos hay unos grupos, ¿verdad? Estamos como divididos. Hay unos que creen que el rumbo neoliberal de empezar a privatizar los recursos inelásticos como el petróleo, este, la energía, etcétera, creen que privatizar estos recursos es algo bueno, que va a fomentar la competencia, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, que hay economistas como Lester Thurow, un economista americano, que él jamás recomendaría privatizar este tipo de recursos, porque en cualquier momento, pues si estuviese en manos de alguien no mexicano, pues pueden decir, oye, se acaba la producción, cierran la llave, o no te vendo, etcétera, etcétera, que de hecho es una de las problemáticas que Estados Unidos tiene. Creo que hay como un 30% del petróleo en Estados Unidos es manejado por extranjeros y, ellos no quieren dar pues más oportunidad de que este pedazo del pastel crezca en otras manos. ¿Tú qué recomendarías o tú qué piensas? ¿Es bueno privatizar? ¿Es malo privatizar? ¿O cuándo es bueno, cuándo es malo? Pues yo creo que la cuestión fundamental es bueno o malo para quién, ¿no? Si acaso el periodo de privatizaciones ha mejorado la distribución de la riqueza en México o en otro país, o por el contrario, lo que pasó fue que se polarizó y acrecentaron las desigualdades. Y, e incluso, no solamente que hablemos de distribución de la riqueza, también hablemos de crecimiento económico. Tampoco es que hayamos tenido un gran crecimiento económico, ¿no? El promedio de crecimiento económico no fue más alto que en el modelo de sustitución de importaciones. Y me llama la atención, por ejemplo, las palabras de Joseph Stiglitz, que no es una posición, digamos que tan de izquierda, pero es incluso crítico al mismo liberalismo, porque él plantea que el Fondo Monetario Internacional quería y fomentaba la privatización a marchas forzadas. No importaba el momento, no importaba la competencia, no importaba la eficiencia de los sectores, la estructura, sino lo importante era privatizar el monopolio, porque así iba a entrar más dinero al Estado. En este juego de enfatizar los temas macroeconómicos, por ejemplo, disminuyendo el déficit público, ¿no? Pero eso traía muchísimos problemas estructurales, de eficiencia y competitividad de la industria. Y bueno, Stiglitz menciona algunos ejemplos, como el ejemplo de teléfonos también, y él mismo menciona que los consumidores sufrieron, ¿no? Entonces, y que lo más grave en la experiencia de las privatizaciones que él observó fue que la corrupción, ¿no? Entonces esto me llamó mucho la atención porque es justo lo que estamos viviendo en México, sin caer en estigmatizaciones, ¿no? Porque hay que intentar ser objetivos, hay que intentar ser parciales, ¿no? O sea, no todo, yo creo que no toda participación del capital privado no creo que sea mala, pero la forma como lo han hecho, llena de corrupción, con contratos leoninos, como lo vemos en el caso de los gasoductos, porque hay unos servicios, por ejemplo, muy buenos que podría dar el capital privado, de los servicios que son muy específicos en avance tecnológico o en que se necesita un capital humano muy especializado,
que yo no digo que el Estado no lo pueda hacer, a lo mejor en este momento el Estado no lo puede hacer y optemos por eso, ¿no? Por eso yo luego menciono el caso de Brasil, porque en Brasil sí hubo una privatización, pero también no en las mismas condiciones que se dieron en México. Entonces, sin caer en estas situaciones, pues habría que señalar y, bueno, sobre todo analizar, ¿no? Hay que analizar los números. Claro. Ana, ¿podrías expandir un poquito más en el lado de Brasil? Digo, si tienes conocimiento, si tienes una idea básica de cuál fue la diferencia, el contraste entre Brasil y México. Por ejemplo, en el caso del capital humano, Ujú. y también en el desarrollo de tecnología. Entonces ellos sí hubo un énfasis en el desarrollo de tecnología en aguas profundas, ¿no? Por ejemplo, no estaban esperando que los extranjeros vinieran y les resolvieran todo el problema, sino fomentaron, no dejaron sus centros de investigación en desarrollo de aguas profundas y de esa tecnología que se necesita. Hmm. Y como un paréntesis antes de que hagas tu pregunta, Carlos, porque parecía que iba a hacer una pregunta. Oh, adelante. Joseph Stiglitz, él es premio Nobel de Economía y ahorita hace unos momentos, Ana, habías mencionado sobre el crecimiento económico y él no es que esté en contra de la medición del Producto Interno Bruto, pero también sugiere otro tipo de mediciones para saber si la economía de un país va en camino correcto. Podemos tener, Ana, todo un episodio de qué tanta Sí. importancia puede tener el Producto Interno Bruto en el país. De hecho, justamente la base del programa es donde yo estoy en el lado derecha y Rodrigo está en el lado de la izquierda. Y parte de ese punto es hablar sobre el impacto del Producto Interno Bruto. Ajá. Caso para la gente que nos ha estado escuchando en nuestros programas es Rodrigo por atrás, tras bambalinas, me ha enseñado el por qué, el sí y el no, de cómo manejar el Producto Interno Bruto. Pero bueno, continuamos Sí. con el petróleo. Hay una disyuntiva del tema. Y ahora que, bueno, dimos un poco de marcha atrás a la privatización del petróleo, la reforma energética en general. Como que se detiene, ¿no? Un poco. Sí, Porque sí, no se han violado los contratos. O sea, no se han cancelado los contratos. pero pregunta, y eso sí, estoy un poco ignorante sobre eso. ¿Van a seguir emitiendo contratos o solamente pararon los contratos actuales? Más bien, no Las hacen rondas, más. sí, las rondas Exacto. se pararon. Las rondas se pararon, pero yo creo que la CNH está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, en el caso de que ahorita el debate de Sama, ¿no? Ujú. Que ahorita la ley sí permitía que se lo quedara Pemex, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hasta el momento se han estado respetando los contratos y hay que echar números, ¿no? Sobre la producción. Ahorita sigue Pemex aportando mucho más a la producción que los privados. Y en cuestión de desarrollo e investigación, ¿cómo ves a Pemex? No he visto la nueva política, no me he detenido a ver los números de la investigación, pero hasta antes, en el periodo liberal, no había investigación, porque dejaron al Instituto Mexicano del Petróleo pues con muy bajo presupuesto. Como nos encanta aquí en México alejarnos un poco de la investigación, como siempre. Pero Sí. sí, Rodrigo. Sí, a mí algo que me llama la atención, últimamente hemos visto el empuje de Estados Unidos hacia México y de otras naciones, cómo han tratado de mover, no solamente a México, sino a otras naciones que vayan por el camino verde, ¿verdad? La energía verde, la energía renovable, etcétera, etcétera. Y llama la atención porque durante años ellos optaban el otro camino, el camino, vamos a llamarlo negro,
Y, y últimamente hemos visto en Estados Unidos, en estos últimos, que serán como 7 años, cada vez hay una universidad que incorpora en sus programas ingeniería en petróleo. Desconozco cómo es esto, si esto ha sucedido en México, que cada vez universidades incorporen ingeniería en petróleo en sus programas. Pero me llama la atención porque dicen que ya va a desaparecer, que todo va a ser verde, etcétera, etcétera. Y luego también vemos que Alemania, junto con Rusia, han estado trabajando, y creo que hay otros países por ahí, no recuerdo cuáles, han estado trabajando en el oleoducto Nord Stream 2, y pues se supone que Alemania quería como meta, creo que para el 2050, ser 80% o producir 80% de su energía que sea renovable. Y pues no hace mucho sentido, ¿verdad? Esto. Entonces, quería saber, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la energía renovable va a venir pronto y quitar del mapa al gas, al petróleo, todo esto? ¿O va a haber, o simplemente es algo muy difícil, ¿verdad? O que va a pasar en muchísimos años. No, creo que es una transición. En general hay una transición. Debemos, además, encaminarnos hacia la transición por la cuestión del cambio climático. También han bajado las reservas petroleras, pero bueno, todavía tenemos reservas petroleras, ¿no? Para 2050 todavía habría. La cuestión es, pues los juegos, ¿no? Los juegos geopolíticos, los juegos de intereses económicos, este discurso verde, hay un discurso falso verde y un discurso real verde, ¿no? El discurso falso es de que ahorita no podemos tener una transición. En ningún país del mundo hay tal transición que nada más sea 100% de energía renovable, porque la tecnología no está para eso. Se necesitarían, por ejemplo, estoy hablando de energía renovable, energía nada más refiriéndome a energía eléctrica, ¿no? Por los problemas de la intermitencia y muchas veces lo que no entendemos, no alcanzamos a entender es de que la transmisión, tiene que haber un equilibrio en la transmisión, en el sistema de transmisión, un equilibrio de frecuencia y voltaje. Entonces, a eso es lo que llaman energía de respaldo. Entonces, también, entonces, existen problemas tecnológicos porque además se necesitarían grandes baterías para almacenar la energía cuando no está produciendo a través de energía eólica o energía solar. En el caso de California, en Estados Unidos, existe una transmisión que le llaman una transmisión inteligente, que es una distribución un poco más regional y con sistemas más digitalizados cuando existen estos cambios, pero que están muy, muy, muy controlados. Entonces, en México es falso que ahorita podamos transitar a las energías renovables. De hecho, bueno, si me permiten un poco más adelante explicar eso. Claro, adelante. Ok. Porque el problema es de que existen como, vamos a analizar las diferentes dimensiones. Hay una dimensión técnica, que es de las que les estoy comentando, y otra dimensión un poco más económica y de intereses económicos. Entonces, en la dimensión técnica, pues, es cierto que nuestra red eléctrica es una red eléctrica centralizada. Por eso, y por ejemplo en California, pues es un poco más una energía, es una transmisión un poco más regional, los que mencionaba que es más inteligente. Y también el problema fue que en el sexenio pasado se otorgaron demasiados permisos para energías renovables, eólicas y fotovoltaicas. Y pero muchísimas.
Y entonces esto crea sí creas un desequilibrio en el sistema, porque además entonces tienes que invertir muchísimo en transmisión y sacar la energía de donde la estás generando. Esto incrementa los costos, ¿no? Incrementa los costos de transmisión que estos capitales, que estas transnacionales no pagan, ¿no? Ellos dicen que sí pagan, pero bueno, si analizamos el mercado eléctrico mayorista, sí hay desventajas. Sí hay desventajas para CFE. Podría mencionar, por ejemplo, qué pasó con los certificados de energías limpias, que a primera vista a mí me parece una buena iniciativa para fomentar, fomentar más la producción de energías limpias. Sin embargo, es absurdo que los certificados de energías limpias se estableció un límite, es decir, antes del 2014 la nueva producción tendría que ser de energía renovable, tendría que ser después de 2014 para que sí tuvieran el CEL. Entonces, esto deja a las hidroeléctricas fuera, ¿no? Todas las hidroeléctricas de CFE no tienen certificados de energías limpias. Y entonces te das cuenta, haces números. Entonces no se trataba de impulsar las energías renovables, se trataba de dejar fuera de este mercado a las hidroeléctricas. Se hizo como un tema más de negocio, más industrial, ¿no? Exactamente, Oh, más, pues sí, de interés económico, ¿no? claro. Tengo algunos datos, por ejemplo, de lo que se ha llevado Iberdrola en CEL. Es muchísimo. Luego, si quieren, se los busco porque ahorita no lo encuentro, pero es muchísimo, muchísimo dinero. Claro, entonces, Aquí lo tengo. El productor Iberdrola en los últimos 3 años ha concentrado los subsidios para no pagar el uso de red de transmisión como generador privado por un monto de 12.675 millones de pesos, que corresponden al 26% de todos los generadores privados que no pagan porteo. El subsidio que asciende a 49.606 millones de pesos. Tan solo el proyecto eólico de Iberdrola vende la energía CFE a 2.73 pesos por kilowatt hora, y CFE por transmitir en la región oaxaqueña tiene un costo de 1.28 pesos por kilowatt hora, y la distribuye y entrega al usuario a un costo de 4.01 kilowatt hora, y CFE vende esa energía pública a 2.33 pesos por kilowatt hora. Es decir, la CFE pierde por transmitir esta energía el 40% del costo total de energía por los subsidios. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de que sí existe un desequilibrio en el mercado, porque todas las reglas fueron hechas para favorecer totalmente a los privados, dejar en quiebra CFE. Y pues así podemos encontrar y podemos estar haciendo más números. No sé si hasta este momento tengan alguna duda, o puedo explicar un poquito nada más lo del mercado mayorista. Claro, no, claro, estoy en shock, ¿eh? estamos en Estamos shock. Entonces, hay varios tipos de mercado eléctrico mayorista, como a corto plazo y a mediano plazo, y como al momento presente, porque precisamente es muy interesante porque es como esta elasticidad del mercado, ¿no? Se supone que está subastando al momento. Entonces hay unos software que te están como marcando como el precio, ¿no? Y ahí hablamos del precio marginal y todo esto, así se maneja esta cuestión del mercado eléctrico mayorista. El problema, y es lo que estaba planteando Andrés Manuel, es de que todo igual, estas reglas se hicieron para que primero despacharan supuestamente las generadoras que estaban generando con menor costo. Pero en esto no se está tomando en cuenta el costo de transmisión, y tenemos un problema también de seguridad nacional, por ejemplo, con la de las hidroeléctricas, ¿no? Esta cuestión de las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas
generan, tenemos que apoyar las hidroeléctricas porque son, pues, están ligadas pues, a un recurso fundamental que es el agua, para evitar problemas de inundación, es decir, tenemos que estar regulando, también sirven para riego, ¿no? Entonces, son una cuestión incluso es un tema social, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto enviado por el presidente para, para priorizar las hidroeléctricas. Digo priorizar, pero en realidad estamos como intentando hacer un equilibrio. Yo creo que el presidente sí está planteando un equilibrio. Eso es justamente, Ana, Rodrigo, ¿quieres preguntar algo? Sí. No, adelante. Eso es justamente los puntos importantes de los que el presidente en las mañaneras no toma como prioridad. Te soy honesto, yo que veo las mañaneras lunes, miércoles y viernes. Y son de esos, por eso me gusta este programa, porque son puntos en donde personas como yo de derecha no nos ponemos a investigar y son uno de los aspectos prioritarios de este país en la cuestión de generación de recursos. Yo no sabía que se estaban acabando las hidroeléctricas o no les estaban dando la prioridad que debe de tener. Yo estaba considerando que las hidroeléctricas se estaban perdiendo por sequías, porque dejaban de existir algunos ríos y por sobrecalentamiento global, ¿no? Nadie me vendió esa idea, eran ideas mías. Y sí, en efecto, dejé de valorar las hidroeléctricas y contemplando más a los generadores eólicos. Algo a lo que quería llegar a esto, a menos de que Rodrigo me quiera hacer un paréntesis aquí. Rodrigo. Voy a decir algo, pero no, mejor Adelante. continúa y luego ya yo digo algo. Ok, Sin ok, problema. no hay problema. Vaya, Sí. de nuevo, esto es libre, ¿eh? No hay ningún problema si me interrumpes, no pasa nada. Yo siento que todo esto, vaya, en la cuestión de creación de empresas de generación de energías limpias, provienen un 50-50 por parte de la presión de Estados Unidos. Entiendo que generan muchos empleos en México, bastantes empleos, inclusive empleos que utilizan mano de obra muy especializada, que yo soy muy fanático de, y que sobre todo también pagan impuestos, que eso es otro tema completamente diferente. ¿Qué tan viable es para México, sino invertir en energías no renovables? O sea, además de que, bueno, estamos considerando que López Obrador quiere darle la prioridad a CFE, a Pemex, pero en su plática mañanera, en cuestión de narrativa, ya estoy viendo la cara de Rodrigo, a ver, ¿qué vas a decir, Carlos? En la cuestión de narrativa, no menciona a las empresas privadas, cosa que no las ha alienado, sino que ya no les está dando la prioridad que tenían antes. ¿Qué tan viable es para México que dejemos de invertir en energías no renovables? Pues es que Andrés Manuel está planteando invertir en las hidroeléctricas, ¿no? Yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra y nosotros somos un país periférico, ¿no? No me gusta decir subdesarrollado, me gusta más la teoría de estima mundo. Somos un país periférico y tenemos petróleo, todavía tenemos reservas petroleras. Entonces, tenemos que utilizarlas. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que Estados Unidos, la India, China son los principales contaminadores del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a perder nuestra oportunidad de recurso petrolero? Porque desde la teoría keynesiana, pues es la inversión, ¿no? Pero sabemos que la fuente primaria y el agente generador es Pemex, ¿no? Y el efecto multiplicador que tuvo en el modelo de sustitución de importaciones, en esta etapa que les comentaba, después de Lázaro Cárdenas,
pues para mí es fundamental que aprovechemos las reservas que tenemos. Por supuesto, encaminadas a la transición energética, pero somos un país periférico. ¿Cuáles son nuestras oportunidades de crecimiento económico? Ya probamos el modelo 36 años de estar esperando que la inversión extranjera venga y nos ayude un poco con el crecimiento. Pero bueno, siendo concretos, vámonos a lo concreto. A la CFE, lo que les hablaba de los subsidios, después les puedo, por supuesto, terminando esto, les paso los documentos y las fuentes y cómo se realizaron estos cálculos. A la fecha CFE, a la fecha es como en este año, se había pagado al sector privado de generación intermitente por concepto de certificados de energías limpias, 6,159 millones de pesos. Es muchísimo. Entonces, entonces nos está beneficiando o no nos está beneficiando? Porque ese capital, ¿a dónde se está? ¿A dónde está ese capital, no? Claro. No sé si me doy a entender con lo de los certificados de energías limpias. Sí, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si entendí yo correctamente. Es como que hay una cuota y la cuota pues ya se llegó al tope y ya no hay oportunidad de que otros entren en el juego. ¿Eso es lo que entiendo? Los certificados de energías limpias se supone que se dan a los generadores cuando cumplen ciertas especificaciones, que son bajas en emisiones, ¿no? Que son bajas en emisiones. Okay. Y hubo unas subastas, y entonces son como unos, son certificados que se intercambian. Entonces es un mercado creado y se están intercambiando. Y entonces los que no están generando con combustibles fósiles, por ejemplo, están obligados a comprar esos certificados porque hay una ley que dice que tienes que generar tanto porcentaje con energía renovable. Entonces es un mercado creado. Los CEL son un mercado creado. Son Entonces, como los bonos de carbono. ajá, es muy parecido. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es de que, ok, vamos a entrar en la transición energética porque es necesario para el planeta, pero entendemos que es una transición, pero ¿por qué dejar fuera las hidroeléctricas? Y eso fue lo que pasó en el periodo neoliberal. Entonces, ya se ampararon, ahorita hay un proceso pues un proceso jurídico, se ampararon y ahorita no se puede, porque sí, la CNR hubo un decreto para echar para atrás esto, para que se pudiera después de 2014, para que se tomaran en cuenta las hidroeléctricas, y no, lo echaron para atrás, está amparado. Sí, ahorita que mencionas eso me acordé, y Carlos, que es fan de esta persona, a lo mejor me va a decir algo, de Elon Musk. Él había leído que las utilidades que genera Tesla, al menos hasta hace 1 año o 2 años, eran gracias a una especie de bonos de carbono que Tesla tenía. Y entonces, por ejemplo, un estado le exige a las otras productoras de automóviles tener, no sé, un porcentaje de carros eléctricos. Pero Tesla, al tener estos tipos de bonos, pues él simplemente los vendía o compraba, etcétera, ¿verdad? Hacía el negocio con eso. Pero bueno, para regresar al tema, me llama la atención lo que mencionabas de seguridad nacional. Este es un problema de seguridad nacional, mencionaste. Y hay personas que no entienden o que no han estado pues al pendiente de qué significa esto de seguridad nacional. A lo mejor muchos se pueden imaginar a primera, no sé, lo primero que se viene a la mente
ejército, ¿verdad? O policías, no sé, etcétera. Pero la seguridad nacional, pues, como bien mencionas, abarca energía, alimento, empleo, etcétera. Hay muchos temas que abarca ahí, salud, ¿verdad? Todo esto. Y pues solamente quería mencionar eso. Y ahora sí a pasar con un dato sobre la energía. Había yo escuchado en una plática por unos investigadores del CONACYT, de hecho, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que la energía eólica es muy, como tú decías que es intermitente lo que podemos obtener de energía, y pues que es muy ineficiente, creo que eran las palabras que utilizaban estos investigadores. No recuerdo el porcentaje de cuánto se podía guardar, esto fue hace como 5 años, eh, de la energía que se podía captar, pero me llevé yo ese dato que era ineficiente, y en ese entonces, hace como 5 años, no era una buena idea invertir en eso. Eh, y luego me acuerdo de haber leído en The Economist, este dato se los voy a buscar, ahorita no tengo muy bien, no recuerdo bien el título de la nota, pero había una pelea entre creo que era un profesor de Harvard y un profesor de MIT, que uno decía, no, que la energía verde es bueno, es lo que debemos de seguir, hacer, etcétera, y otro decía, no, no se puede todavía, y mencionaba que a lo mejor era un proceso de transición pues más tardado. Y con todo esto quisiera yo preguntar, Ana, mencionaste unas baterías. ¿Estas baterías son de litio o son de otro, este, sí, cómo funcionan estas baterías para almacenar la energía? Mira, no recuerdo, es que lo leí, pero no puse tanta atención en el material de la batería. Pero la cuestión es de que también se va a necesitar, pues explotar recursos para las grandes baterías, ¿no? Claro. Y regresando a este tema, pues sería como, yo creo que la diversificación, ¿no? La transición va a tener que ser la diversificación de las fuentes, también por seguridad nacional. También es buena la diversificación de fuentes y lo vimos ahora con la crisis bueno, que ustedes también vivieron, ¿no? Con la crisis del gas. Ah, sí. Y algo que no se sabe es de que las plantas que sacaron adelante la energía de este lado, del lado mexicano, eran, por ejemplo, duales, ¿no? Las que critican tanto, las de carbón, ayudaron. Y también unas duales que también trabajaban con combustóleo, que habían dejado los tanques ahí también. Entonces, fue así como salimos nosotros de esta crisis. Sí, sí recuerdo. Esta es la que se congeló acá en Dallas, ¿verdad? Y no me acuerdo, Austin, la parte del norte de Texas, que hubo una congelación y entonces afectó pues Texas y México. ¿Es la que mencionas? Sí, sí, sí. Eh, Sí, la ay, recuerdo. Yo preguntaba lo del litio, porque sé que eh, pues en México hace unos meses creo que se descubrió que hay más litio de lo que se creía que había en México, y podría ser que eso le ayude al país en cuestión pues de almacenar. eh, Tengo entendido que pues muchas baterías últimamente son de litio, ¿verdad? Pero pues sí, vamos a investigar eso después, si es de este recurso. sí. Yo creo que en el futuro tendría que ser transmisión regional, así como lo he mencionado, incluso, o sea, si queremos transitar, también con celdas solares, pero ya como pues en nuestras casas, pero aún así, después, a ver, luego se necesita mayor energía, entonces, por ejemplo, para las grandes industrias.
¿no? Entonces, esta transición no va a ser tan fácil porque todavía, o sea, con todo y las baterías, necesitamos una fuente de energía más estable. Claro. Yo no soy ingeniera eléctrica, pero sí se tiene que controlar la transmisión, lo que les decía hace rato del voltaje y la frecuencia. Y quienes ayudan a controlar el voltaje y la frecuencia son por ejemplo, las hidroeléctricas. Esa es otra característica muy importante, ¿no? Por la que incluso también son de seguridad nacional. Nosotros tenemos unas curvas de consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, en la noche, pues tenemos más consumo, ¿no? Entonces, hay mayor demanda de energía a ciertas horas. Esos picos, si nos imaginamos esas gráficas, cercana a los límites de la curva, las cubren las hidroeléctricas porque tienes la capacidad de turbinar. Dices, bueno, necesito tanta energía, entonces turbinas la energía. En cambio, por ejemplo, con las termoeléctricas es un poco más difícil hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque tienes que pasar procesos termodinámicos, ¿no? No, pues primero, y entonces tienes que hacerlo a tal presión en la primera etapa, en la segunda etapa, la tercera etapa, tal presión, tal temperatura. Entonces son más difíciles de echarlas a andar. Por eso tienen que estar listas. Y bueno, ya no digamos que la eólica no puedes controlar el viento, ¿no? La energía que estás aportando al sistema. Entonces, por eso el planteamiento debería ser, pues, de diversificar. Tenemos no solamente diferentes, por ejemplo, fuentes primarias con gas, carboeléctricas, que en este caso, pues, a lo mejor no muchas, a lo mejor así como tenemos pocas para no contaminar tanto, las hidroeléctricas que nos ayudan a cubrir esos picos de la demanda para mantener el sistema en equilibrio y también al mismo tiempo pues ir transitando en la medida de lo posible pues a la energía verde. Ana, no sé si conozcas sobre este tema, pero en Estados Unidos tengo entendido que los departamentos de economía, en especial los profesores o investigadores que se dedican a microeconomía, analizan mucho este tema de la energía y cómo distribuirla. Creo que es un subtema de flujo de redes, creo que le llaman este tipo de problemas. Okay. Y algo que me interesaría saber, o me interesa saber, es si existen departamentos de este estilo en México que se dediquen a analizar este problema de flujo de energía. Sí está el Instituto de Investigaciones Eléctricas, pero no desconozco los programas de estudio. He visto algunas tesis, pero también, o sea, es un problema técnico también. O sea, eso es lo como que sería lo importante señalar. No es como que tienes la red y ahí te conectas a la red y ya, no. La red tiene que tener la capacidad por ejemplo, de aguantar las transiciones, ¿no? Cuando pasas la transición de la energía, por ejemplo, eólica, se está yendo el sol, se está parando el aire, aunque lo prevés, ¿no? Esta transición, y entonces tiene que tener la capacidad, ¿no? También tener la capacidad, si tienes un problema en alguna línea, que no afecte a las demás líneas. Entonces, por eso se necesita reforzar las líneas de transmisión a causa de tanta energía intermitente de los permisos que otorgaron el sexenio pasado. Entonces, sí es un problema técnico, que es de una seriedad técnica, no es solamente de que te conectas a la red y ya. Claro. Y
Bueno, ahora sí, pasando a un tema que es de un poco más sensible, diría. Eh, Estábamos leyendo hace unas semanas sobre los contratos que se habían hecho eh, en el periodo neoliberal. eh, Ujú. Había una empresa ahí que nos llamó la atención. Se llama, si mal no recuerdo, Whitewater Midstream. Ujú. Y habíamos visto que esta empresa, cuando surge en México, como que surgió de la nada, y el primer contrato que obtuvieron fue con México. Pero al parecer la persona encargada, no recuerdo quién es esta persona, pero el dueño o el principal inversionista había ya tenido problemas en California, en Estados Unidos. Y pues quería saber si tú tenías más información sobre esta empresa, qué clase de contratos obtuvo. Creo que fue durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Este, y pues sí, si nos puedes dar un poco de información sobre esto. Tengo entendido que es algo relacionado con los gasoductos. Y el problema con los gasoductos son dos problemas, ¿no? El primero, bueno, la persona que mencionas creo que sí está ligada, creo que a Enrique Ochoa, que es el expresidente del PRI, pero fue director de CFE. Entonces ahorita, pues las palabras de Stiglitz, ¿no? O sea, corrupción. Y, y el problema también, o sea, el problema de los gasoductos fue que se firmaron condiciones muy, pero muy en condiciones muy malas para CFE. Pero no solamente tenemos como dos dimensiones, bueno, más bien dos elementos, durante la construcción de los gasoductos, porque los gasoductos se construyeron pensando que supuestamente se iban a construir plantas termoeléctricas, pero resulta que las plantas termoeléctricas no se construyeron. Entonces, ¿para qué quieres el gas si no están las plantas, ¿no? Entonces, y la segunda fueron las condiciones del uso de los gasoductos, que esto es como el escándalo también, ¿no? De los cargos fijos y los cargos variables, que resulta que estás pagando sin estarlo usando, ¿no? Y tienes un contrato de 25 años que finalmente este gobierno negoció, se mantuvieron los 25 años, pero pues hay que analizar con tarifas menores. Pero todo esto son los llamados contratos leoninos. Son condiciones muy desiguales. Hay que buscar los datos, pero sí es muchísimo dinero. Ahorita no los tengo en la mano. El problema es de los gasoductos. Sí, claro que al final va en contra de la narrativa que nos vendían a los mexicanos, ¿verdad? Que decían, oye, vamos a abrir, esto es para impulsar la competencia, etcétera, etcétera. Y no, al final vamos bajo la suposición que que la ideología neoliberal nos vendía es que antes era ineficiente y corrupto, pero ahora vemos que con estos datos que nos mencionas y con esta información, pues que sigue siendo igual. Vaya, no estoy diciendo que simplemente usando la lógica, ¿verdad? De los datos y su narrativa, pues antes era ineficiente y ahora es ineficiente. Pero, o bueno, durante ese tiempo. Pero sí, al final no se solucionó nada. Eso es lo que quiero decir. De lo que supuestamente había o existía un problema. Y adicionalmente, para que el gas fluya, se necesitan estaciones de compresión, porque tienes que mantener cierta presión para que el fluido pues siga fluyendo, ¿no? Bueno, el gas, en este caso el gas.
también hay una subutilización de las estaciones de compresión. Y bueno, ahorita ya encontré el dato. Para mayo del 2018, el uso de gasoductos tiene una subutilización de casi el 94%, de acuerdo a las facturas tramitadas a esa fecha. Y la subutilización de gasoductos representa un monto de 18,472.7 millones de pesos, lo cual representaba una gran pérdida para la empresa, porque estás pagando lo que no estás utilizando, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, los gasoductos es una gran infraestructura, ¿no? ¿Cómo es posible que tengas los gasoductos y que no, ¿y dónde están las plantas, no? ¿Dónde están las plantas termoeléctricas? Y sin embargo, recibieron ingresos de $9 millones sobre el costo Exacto. que ellos reportan. Pero además en ingeniería eso es como, o sea, es un fracaso como ingeniero. ¿Cómo no vas a planear un gran proyecto? ¿Cómo vas a tener planeado? Y no. Ana, me quiero regresar un poquito, ya estamos llegando al final del episodio. Sí. Estaba revisando aquí base 12 del mercado de certificados de energías limpias, que por cierto esta información que para la gente que nos escucha viene en el cenace.gov.mx, todo lo que quieran saber sobre subastas, derechos financieros de transmisión de energía, viene ahí. Es algo muy concreto, ¿no? Viene requisito de certificado de energía limpia y vienen los años y abajo viene un porcentaje, 5%, va subiendo, ¿no? Del 5% al 3.9%. ¿Ese porcentaje qué es? ¿Es lo que tú debes reportar como generador mínimo o...? Sí, me parece que sí. Tengo que leer exactamente en qué parte está, pero sí, me parece que sí era mínimo, pero todos los generadores están obligados a comprar. Entonces, cuando estás generando, pues, es un super negocio. Pero bueno, pues vamos a hacerlo, pero pues que sea en buenas condiciones y para cumplir con el objetivo de energía verde, ¿no? Claro. Para incentivar la energía verde. Y que existe un arbitraje, ¿no? Que existe un monitoreo de cómo se están pasando todos esos certificados, tanto emitidos por el gobierno como entre las empresas. Pero bueno, Rodrigo. No tengo ¿No tienes ninguna pregunta? ni una otra pregunta. He aprendido mucho, la verdad, hoy. No tenía idea de estos certificados y sí me he quedado sorprendido de esta información. Algo muy curioso, Rodrigo, justamente como conclusión del episodio, siento que aún así que estamos hablando de un tema en el que tú y yo somos completamente ignorantes, siento que es uno de los temas que se deben de tocar a profundidad técnica, económica. Ahorita lo vimos de nivel económico y semitécnico. Claro. Siento que este tema a nivel nacional, más bien, de importancia nacional, se debería de tocar en una profundidad más amplia y probablemente pues hago la invitación abierta a Ana para poder ampliar el tema, a lo mejor en otra fecha, no tiene que ser la próxima semana tampoco, de irnos ya al tema técnico de la realidad mexicana de este mercado de energías limpias y ya sé qué rumbo va, ¿no? Y la viabilidad de la estrategia de López Obrador con respecto a la prioridad de establecer Pemex y CFE como principales fuentes de emisión de energía, ¿no? Y Sí. petróleo. Sí, algo no, es como comentario que me llamó la atención, Ana, es lo que mencionaste también del efecto multiplicador. Y a veces se nos olvida, pues, a los mexicanos de este efecto, ¿verdad? Cómo tener un poco más producción, menos producción, etcétera, de energía, o cómo la distribución puede afectar al final a muchas áreas de la economía. Y pues sí, me llamó la atención. No muchos mencionan ese efecto. Y a ver, si me permiten mencionar, es que tengo algunos datos durante
esta etapa que mencionaba desde los años 70, por ejemplo, el principal generador de la oferta total de energía primaria del país, pues era pues Pemex. Y por ejemplo, esta promoción del proceso de formación de capital de la economía a partir de precios bajos. ¿Por qué? Porque si tienes precios bajos pues, de gasolina, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor estás diésel en alguna industria, pues esto ayuda a la formación de capital, porque finalmente pues van a ser costos más bajos, ¿no? Y eso, costos más bajos de tu capital variable, ¿no? Y también ayuda incentivando encadenamientos productivos, por ejemplo, que tienen su origen en la petroquímica básica. No hablamos de petroquímica básica, además de que fue el soporte fundamental y es todavía de finanzas públicas y generador y fuente de divisas del país. Entonces, no es cualquier industria, ¿no? Y tiene muchos matices, como mencionaba Carlos, es un tema muy, muy importante porque estamos viendo, bueno, hay que transitar hacia la energía verde, sí, pero existen estos problemas técnicos y además estos problemas sociales y además tenemos que mantener el crecimiento del país, pero además existen estos temas geopolíticos que me circunscriben y que me están limitando de tal o cual forma, pero a lo mejor puedo hacer esto, a lo mejor puedo, como se está haciendo ahorita, ¿no? Finalmente no se echó para atrás la reforma energética totalmente, pero se dio como una pausa, pero a lo mejor y hasta aprovechamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de Sama, la reforma energética lo permitía. Luego hablaremos, yo creo que en otra ocasión, de las diferencias de los tipos de contratos que plantea la reforma. Y a lo mejor encontramos algunas ventajas y también desventajas. Claro. Así es, no, y justamente alinearlo con el tema real. Ahorita dijiste una palabra muy importante. No sobre exagerar, ya es que se está poniendo muy de moda, como les encanta a los periodistas, tirarle a López Obrador exageradamente cuando hay un cambio de reforma y piensa que nos vamos a volver a la edad de piedra en México, nada más en México. Y esto es uno de los temas principales que nos permite, eh, por así decirlo, dar una realidad en lo que concierne a la estrategia de López Obrador a nivel, pues, nacional, ¿no? La estrategia que va a futuro. Eh, y eso lo está diciendo una persona de derecha, para que no digan. Sí me gustaría traer a alguien, un experto en energía renovable, o en energía en general, no tiene que ser en renovable. No sé si Rodrigo está de acuerdo conmigo y también traer a Ana, para tener no sé si ya sea una mesa de debate, no, mesa de debate no, sino que expliquemos a profundidad. Claro. Sí. Oye, Carlos, ya hay que quitarnos esos títulos porque desde el momento en que empezamos a hacer esto, yo creo que hemos dejado eso atrás. Y sí nos hemos dado un poco más de oportunidad, ¿verdad? De De investigar. derecha a izquierda. Sí. O sea, Digo, así se llama, así se llama. Y es nuestro background, pero ya, ok, yo ya no te considero de derecha. exactamente de derecha. Te Y considero una persona que se informa. me gusta, está mejor ese título. Ana, Sí. ¿tienes algo más que decir, Rodrigo? Perdóname. No, nada más dije que sí. No, adelante, Carlos. Ana, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Eh, Fue muy, muy educativo todo esto. La verdad, me dejaste así con muchas ganas de seguir leyendo al respecto, además de tu investigación. ¿Algo más que quieras agregar, Ana? Sí, respecto a la transición, Ujú. pues muchos países, pues, bueno, por ejemplo, China ha estado avanzando, más bien China ha estado avanzando y trabajando en para convertir el hidrógeno en helio. Entonces también hay otras tecnologías, ¿no? Entonces, no cerrarnos, digo,
en el futuro, ¿no? Viendo a futuro, viendo también que tenemos que cuidar el cambio climático. Y con respecto a en las preguntas estaba lo de la presión de Estados Unidos, ¿no? Hacia la transición a energías renovables. Pues me gustaría mencionar que de los principales 3 tecnólogos del mundo en generación eléctrica y los grandes transnacionales fabricantes de turbogeneradores de gas o turbinas de gas natural son Siemens, que es alemana, General Electric, que es de tecnología de Estados Unidos, y Mitsubishi, que es japonesa. Entonces, solamente como para ubicar pues digo, a Estados Unidos no le convendría que dejáramos de utilizar así de la noche a la mañana los turbogeneradores de vapor, ¿no? O las turbinas de vapor. Entonces, estamos en una transición. Las empresas energéticas están también en una transición. Y mencionar que ahorita existen varios proyectos para que CFE aumente su capacidad instalada en generación eléctrica. Claro, 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 claro. Sin duda, de nuevo, uno de los temas que hay que discutir a profundidad. Exactamente. Claro. Pues, al Y igual les que Carlos, agradezco mucho la invitación, estuvo muy, muy interesante también para mí. ¿Estás interesada en hacer otra? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. muchas gracias, Ana. Al igual que Carlos, pues fue un gusto tenerte aquí. Y pues esto fue de izquierda a derecha. Nos vemos. Luego.